vamos a mirar la asistencia de este bloque y las notas que hasta el momento llevamos, ¿vale? ¿Quiénes han entregado, quiénes no han entregado, qué dudas hay frente a esto? Vamos a esperar 2 minuticos más porque hasta ahora han ingresado 16 personas. Profe, Dime, Daniela. lo que pasa es que pues, o sea, no alcancé a copiar el cuadro que usted nos mostró ahorita, entonces yo entré a Classroom pues a mirar dónde está y no me aparece por ningún lado. En el Classroom hay un documento que dice eh, exposición, creo. Sí, entré ahí y no me aparece, me lo muestra todo en blanco. Mira, ahí pueden ver la pantalla mía que dice Sócrates y los Sí, sofistas. estamos en las diapositivas. Entonces, espera, comparto la pestaña para decirles cómo es. Ahora les estoy presentando toda la pantalla. Entonces, si vamos aquí a Sócrates y los sofistas, yo le doy clic en explicación, ¿cierto? Ahí ya les aparece las dos cosas. Ok, pues es que ahorita entré y me aparecía el formato en blanco, entonces. Le das a actualizar. Seguramente no ha actualizado los cambios tu computador. Listo, profe, gracias. Listo, entonces vamos a retomar el tema. Voy a darle guardar por si de pronto. No, ya está guardado. Listo, entonces vamos a explicar a la explicación la segunda parte de la clase del periodo antropológico, ¿sí? Entonces recuerden que eh, este cuadrito, ¿cierto? La línea del tiempo, el periodo antropológico antes de Cristo en la Edad Antigua va del siglo V al siglo IV. Entonces, ¿qué pasa durante ese periodo antropológico, perdón? El principal tema que van a abordar los filósofos durante ese periodo va a ser el tema de la virtud, ¿sí? La virtud enfocada hacia la capacidad que tiene el hombre para desempeñarse en su vida social, escolar, pública, ¿sí? Entonces van a enfrentarse dos corrientes de pensamiento distintas, va a ser la socrática y la de los sofistas, ¿sí? Entonces, a partir de esas dos corrientes va a haber una forma de pensar distinta y unos métodos distintos, ¿sí? Entonces, digamos que los sofistas van a hacer uso de la retórica, más adelante lo voy a explicar, y Sócrates va a hacer uso de la dialéctica y la mayéutica. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. Entonces voy a ir a ese cuadrito de explicaciones y vamos a empezar con los sofistas. ¿Listo? Esto les debe aparecer ahorita en su cuadro. Entonces van a colocar como título los sofistas. Los sofistas. Listo. ¿Qué pasa con los sofistas? Digamos que en ese periodo antropológico, los sofistas van a cobrar por enseñar temas de acuerdo a la política. Digamos que en esta época empieza a haber como un surgimiento de los estados, como bien lo habíamos dicho, en el contexto histórico de la Edad Antigua, y los ciudadanos van a tener la necesidad de argumentar ciertos temas políticos. Por ejemplo, digamos que este tema de argumentar está muy relacionado con el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros ciudadanos griegos van a tener la necesidad de argumentar cuando se comete algún crimen, ¿sí? O cuando violan la ley o cuando pasa algo. Entonces, si les pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, Britney, mmm, a ti te pregunta, o sea, tú imagínate que estás en un caso hipotético en el que
en el que tienes que robar porque no tienes con qué comer, supongamos, ¿cierto? Bueno, no solo para Britney, para cualquiera. Eh, y estás en la edad antigua y no sabes porque, digamos que en este momento histórico, la gente pues no tenía los argumentos para defenderse, pues las personas que no tenían dinero. Entonces, por favor, activen sus cámaras para verle las caritas y preguntar y hacer el debate. Entonces, ¿qué pasa? Mm, tú tienes la necesidad de robar, ¿cierto? Eh, y resulta que alguien que ya la activó. Daniela te vio, ¿sí? Entonces Daniela va y te acusa con, va y te acusa con, supongamos, Juan Felipe. Porfa, Juan Felipe, activa la cámara. Y Juan Felipe es como el ciudadano no, sino como el monarca, el emperador, ¿sí? El que está a cargo del pueblo, ¿sí? Dale. Entonces, Felipe, Daniela le va a contar que vio a Britney robando, ¿cierto? Y Britney para defenderse va a utilizar los argumentos, supongamos, para defenderse ante Felipe, los argumentos de Andrés Santiago. Andrés Santiago, ¿qué le diría a Britney para defenderla? Profe, ¿puede poner la diapositiva que está ahorita un momento, por favor? Vale, ahorita la coloco, espera mientras hacemos el caso para aterrizar un poco el tema de los sofistas. Andrés Santiago, ¿qué le dirías a Britney para defenderla ante Felipe de la acusación de Daniela? Creo que Andrés Santiago no está en la reunión. Está en mi presente, pero en el cuerpo ausente. ¿Quién me quiere ayudar con el ejercicio de defender a Britney? Bueno, Cristian, que lo veo riéndose. Cristian, ¿qué le dirías a Britney si Britney es acusada de robar Ah, por Daniela? ¿Cómo la defenderías? ¿Qué tienes que hacer para defenderla? buscar pruebas para ver si es cierto. ¿Qué más? O sea, si ya hay un testigo, ¿cómo podríamos defender a Britney? Buscando otro testigo que le respalde a ella. No sé, buscando la familia que pues digan que estuvo con ella todo el tiempo Sí, y bueno, pero que si no es sea verdad, cierto el error. y si es verdad, o sea, si hay un testigo de que Daniela vio a Britney robando. Ahí está el dilema, ahí está, digamos, cómo los sofistas defendían a los ciudadanos, pero ¿qué hacían? Escuchémoslo Cobrar a por este esas hombre. enseñanzas. Entonces, ahí está, digamos, el método. Tú le vas a decir a Felipe a partir de la retórica, es decir, de un uso del lenguaje decorativo, intelectual, sofisticado, que Britney es inocente y la terminas defendiendo y Britney, así haya robado, termina siendo inocente. Entonces, ¿por qué lo estoy relacionando mucho con los abogados? Porque, digamos, a partir de la ley se utiliza un lenguaje muy académico, Profesional. em, muy profesional, se me olvidó la palabra, magisterial, o sea, específicamente de las leyes, ¿sí? Y ellos como que engatusan en este caso sería a Felipe y demuestran que el inocente, que el culpable es inocente, ¿cierto? Entonces, digamos, los filósofos sofistas lo que hicieron en esa época es dar argumentos a partir de la retórica. ¿Qué es la retórica? El lenguaje sofisticado, académico, de clases altas para defender a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, Britney, pese a que cometió un crimen o algo moralmente incorrecto, acude a ellos para que le den argumentos a ella y poder demostrar su inocencia, ¿sí? Entonces, digamos, Christian va a decir sobre Britney que la ciudadana Britney cometió el delito de tal por tal y tal inconveniente, se recomienda que se le coloque tan sanción, pero esto se justifica debido a sus condiciones, y le recomendamos realizar un trabajo a la persona a quien robó durante 2 meses, no sé, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ven que utilizan esa capacidad argumentativa para
para engañar a las personas y darle como unos argumentos para que se defiendan, ¿sí? Eso pasa con los sofistas. ¿Queda más claro ahí el tema de los sofistas? Entonces, ¿qué hacen los sofistas? Hacen un discurso elegante y persuasivo para que quienes acuden a ellos tengan argumentos para defenderse. ¿Listo? Porfa, Jamie, no te veo en la cámara, Nelly, Reiner. Ahora sí, voy a presentar, digamos, ya haciendo esta explicación un poquito más vivencial de cómo era el caso de los sofistas. Los sofistas se acentuaron o se vio esta filosofía a partir del siglo V. Listo, en el siglo V, ¿qué pasa con Grecia y Roma? Con Grecia. Grecia ya estaba constituida como un estado, ya había una ciudad, una polis, y el pensamiento griego va a sufrir una transformación. ¿Por qué? Porque ya no se va a pensar sobre el origen del universo, sino se va a tomar y se va a reflexionar a partir de temas específicos de la vida, de la cotidianidad, de la vivienda, de las situaciones de la vida cotidiana, de la política, de la educación. Los sofistas, se dice sofistas porque vienen de la palabra griega que significa sabios, o sea, ellos eran considerados antes como sabios. ¿Y qué hacían ellos? Se dedicaban a preparar a los jóvenes atenienses a establecerse como, o sea, ellos se preparaban a los jóvenes para asumir esa carga que era ser ciudadanos, ¿sí? Los sofistas tenían, o sea, se les atribuía como características el criterio de la verdad, o sea, ellos eran los que tenían la verdad. Ellos tenían la verdad absoluta, según lo que decían los sofistas era verdad. Se atribuían a ellos mismos los portadores de verdades, por así decirlo. Entonces, pero realmente lo que vamos a ver con el discurso, que va a ser la retórica, lo que hacían ellos era engañar a partir de un lenguaje que sofisticado y elegante a las personas o a los ciudadanos de Grecia. Entonces usaban la retórica para persuadir o engañar. Persuadir, engañar, haciendo uso de un lenguaje elegante, persuasivo. Persuasivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? Solo veo la cámara de Valentina y de Brin, o sea, ellas solo van a tener el 100 de la nota y la de Cristian. Por favor, activen las cámaras, o sea, es molesto estarles diciendo y reiterándole que activen las cámaras. Yo necesito ver que ustedes estén en clase, que estén tomando apuntes. Recuerden que para unirse a la llamada tiene que ser con el correo institucional, si no, no les voy a dejar ingresar a la llamada. Bueno, entonces para aclarar un poquito en qué consistía esta filosofía de los sofistas, vamos a ver el video que les publiqué en el Classroom. Entonces, si vamos al Classroom. Profe, Dime. para los que tenemos excusa de lo de la cámara. Sí, o sea, los únicos que yo los tengo aquí anotados que me dijo la coordinadora, pues son los que deben tener la cámara apagada porque tienen su respectiva excusa. Pero, por ejemplo, Lady, Juan Felipe, o sea, es molesto estarlos a ustedes diciendo que les voy a ir bajando puntos porque ustedes ya deben ser seres autónomos que colocan su cámara, que están atentos a la clase. Entonces, estamos aquí, los sofistas.
Voy a dejar de presentar para que escuchen el sonido. Listo, por favor, ahorita cierren las cámaras para que el video cargue bien y no se sature la página. Yo voy a cerrar la mía también. Y vamos a escuchar el video. El video va a aclarar un poquito más el tema de los sofistas para que quede más claro. Recuerden que este tema debe ir incluido en la presentación que hagan sus compañeros de las diapositivas. ¿Listo? ¿Me confirman si pueden escuchar y ver? ¿Se escucha y se ve perfectamente? Sí, profe. Listo. Voy a silenciar mi micrófono para que salga solo el video de la presentación. La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria. De ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. ¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria, eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano, es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme». Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la Constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquella existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las características del pensamiento de los sofistas. Estos filósofos dejan a un lado la pregunta sobre el origen del universo, la naturaleza, que en griego se dice physis, y se preguntan más por asuntos humanos como la educación, la justicia, las leyes, que en griego se dice nomos.
Relativismo ético y político. Protágoras se percató de que lo que en un lugar está considerado que está bien, puede estar mal considerado en otro lugar, mientras que hay lugares en los que estar desnudo se considera totalmente natural y deseable, en otros se condena el desnudo con latigazos, prisión o incluso pena de muerte. Cobran conciencia de que las leyes políticas no están fijadas por la naturaleza, sino que hay diversos modos de concebir el bien y la justicia. Protágoras expresa esta idea con su famosa frase: el ser humano es la medida de todas las cosas, entendiendo que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero, falso, bueno o malo. Convencionalismo. Las leyes son convenciones, se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo cultural. Pragmatismo. No creían que las acciones humanas sean buenas o malas en términos absolutos, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir nuestros fines y objetivos particulares. Por ejemplo, mentir, en principio, no es algo bueno, pero si nos sirve para conseguir un beneficio, creerán los sofistas, al menos la mayoría de ellos, que está bien hacerlo. Como cuando vas a una entrevista de trabajo y dices que hablas inglés fluido. Escepticismo. Dudaban de la verdad objetiva y del modo en que conocemos las cosas. Gorgias decía que no existe la entidad del bien y del mal, de lo verdadero y lo falso, y si existiera, no lo podríamos conocer, y aunque lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, pues no está probada la conexión entre nuestra mente y el mundo real. Muchas veces pensamos o soñamos cosas que no son verdad. ¿Cómo podemos saber que nuestra mente está percibiendo lo que de verdad es? Además, aunque pudiéramos conocer algo, sería complicado comunicarlo objetivamente, pues la conexión entre las palabras y las cosas es una invención. ¿Qué tiene que ver una vaca con la palabra vaca? Agnosticismo. Decía Protágoras: sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Xenófanes, por su parte, había insinuado que los dioses son invenciones de los seres humanos y que cada cultura los crea a su manera. Los etíopes dicen que los dioses son chatos y negros, los tracios que son rubios y de ojos claros. Sobre este asunto ironizaba diciendo: si los toros y los leones supieran pintar, pintarían a los dioses como toros y leones. Los historiadores de la filosofía en general se han posicionado contra estos filósofos, los han considerado los chicos malos de la filosofía. Platón mismo los describía como traficantes de las mercancías de las que se nutre la mente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estáis a favor de los sofistas, aunque sea parcialmente? Porfa, porfa, activen las cámaras y vamos a debatir un poco acerca del video. Entonces, ya estando un poco la explicación de de quiénes eran los sofistas, cómo eran, em, ¿qué piensan acerca de lo que hacían los sofistas? O sea, por ejemplo, aterrícenlo a lo que es actualmente. Por ejemplo, el tema de la educación, según Protágoras, él proponía que la educación fuera un acceso público, ¿cierto? Digamos que eso se ve ahorita. Entonces, ¿qué piensan alrededor de las temáticas que trabaja el video? Digamos que el video va a abordar acerca de cómo se concebían los dioses, del pragmatismo, el escepticismo, el convencionalismo, digamos que todos estos ismos, es decir, sucesos en un tiempo determinado, eh, ¿qué relación tienen en la actualidad? Por favor, activen las cámaras para verles cómo están argumentando, por favor. No sé, por ejemplo, Tatiana, que no la he escuchado, no la he visto. Tatiana Abril. Te escuchamos, Tatiana. Listo, voy a empezar a anotar quienes no están participando y vamos a sacar la nota de participación de la clase. Entonces, Tatiana Abril no participó. Dale, Felipe.
¿Vas a participar sobre qué piensas en la actualidad de los temas que abordó el video? Sí, Dale, te escuchamos. pero no, a mí realmente sí concuerdo con lo que lo planteado el video de decir la educación y todo eso. Me machuqué. Me parece fue ¿Te los parece bien? Es que te escucho un poco entrecortado. me parece muy coherente los pensamientos de ellos, lo que es lo de la educación y la parte religiosa. También me parece que está bien, ¿cómo se dice? Bien, no sé, Argumentado, sí. Fíjense ya, que de eso es lo que se trata un poco, de mirar qué argumentos son vigentes ahora y por qué, o sea, de dónde surgen. Entonces, fíjense que mucho antes de Cristo, en Grecia ya se estaba hablando de una educación pública que no solo se diera para la gente aristocrática, ¿sí? Para los aristócratas. ¿Por qué? Porque eran los que tenían, digamos, el poder económico para recibir una educación de calidad. Desde la antigüedad, desde Grecia, como según lo vimos, ya se estaban debatiendo estos temas. Eh, Solo veo la cámara prendida de Britney. Bueno, Esteban, ya que la activaste, ¿qué piensas acerca del video? No, profe, qué pena, es que tengo problemas gravísimos con el internet. Y Vale, pues es pero que le dije a ahí mi amigo Plata, él informaba, si te avisó, profe. no, aquí no me han escrito. Bueno, ¿qué piensas acerca de lo que dicen los sofistas de los dioses, específicamente en el video? Pues no sé, profe, la verdad. Bueno, entonces en esta clase, por favor, esas respuestas de no sé, de no me acuerdo, Pues, no van a profe, calentar, perdón. es empezar a debatir esos conceptos. O sea, yo lo que quiero en filosofía es que ustedes empiecen a debatir y a cuestionar los conceptos que estamos viendo según la clase. Entonces, en el video hablaron sobre la educación pública, hablaron sobre las creencias religiosas Profe, y sí, dale, Héctor, por favor, activa la cámara que no te pues veo. yo pienso que pues lo de los dioses, eso tiene un poco que ver según la cultura, porque pues también lo que dicen es verdadero, o sea, si un león supiera pintar, pintaría a un dios como un león, porque nosotros también cuando reflejamos a un dios lo hacemos humano, no, pues no creo que seamos todos los humanos, sino según las culturas, porque de pronto algunas dicen que es una luz o es un animal, así. Entonces, en parte me convence, pero no me convence. Estoy entre 50 a 50. Correcto. ¿Qué otra intervención? Solo estoy viendo la cámara de Héctor, ya no veo la de Luis Santiago, por ejemplo, la de Jamie. La de Daniela la he visto toda la clase y súper, o sea, visto que estaba pendiente de la clase. Entonces, Luisa Fernanda, ¿qué otra cosa puedes rescatar del video, Mateus? Te escuchamos, Luisa. Los que les voy preguntando y no van participando, les voy bajando en la nota, porque todos deben estar pendientes de la clase. Listo, Luisa no tiene nada que decir, entonces preguntémosle a Jean-Paul. Jean-Paul Gómez. Te escuchamos, Jean-Paul. ¿Igual? Jean-Paul. Listo, entonces, fíjense que voy a colocar otra vez volviendo al cuadrito que tenemos. Y vamos en que ahí ya ven la pantalla.
¿no? No, está bien. Listo. Ahora sí. Ahí ya la visualizan. Sí, señora. Entonces, bueno, entonces los sofistas eran considerados las personas sabias en Grecia en el siglo V, eran los que tenían como la verdad acerca de ciertos temas, como cuáles. ¿Qué temas se abordaron en el video? La educación, ¿qué otro tema? Sí, se hablaron de las leyes, ¿de qué más? De los dioses. De la religión. De acuerdo, digamos que a esas enseñanzas, otra cosa importante de los sofistas es que son los primeros en cobrar por enseñar, ¿sí? Entonces, son los primeros en que establecen un precio de acuerdo, pues, a sus conocimientos. Entonces, digamos que podríamos decir que son los primeros docentes que cobran por enseñar. Que no estaba de acuerdo con eso, con que se cobrara por enseñar, según el video. Sócrates estaba en desacuerdo con eso. ¿Listo? Por favor, si les coloco un video, estén pendientes del video. ¿Qué más vamos a ver de los sofistas? De acuerdo, digamos, a esos temas de educación, justicia y religión, van a haber una forma de expresarlos, ¿sí? De darlos a conocer. Entonces, por ejemplo, en el video que se decía acerca del convencionalismo, ¿qué decían? Tatiana Alejandra, ¿qué decían en el video acerca del convencionalismo? ¿Qué pasaba con el convencionalismo? O Jamie, que tampoco la he escuchado. ¿Qué recuerdan que decía el video sobre el convencionalismo, Jamie Franchelli? Te escucho, Jamie. Pero lo que pasa es que no le pude poner atención al video ya que la plataforma no sé, se me reinició y se me están borrando todas las clases de su materia. Entonces estoy mirando qué pena. Vale, entonces Felipe Alberto Rojas, creo. Señora, ¿Qué piensas acerca del convencionalismo, de lo que decía el video? del convencionalismo. Ay, esa parte no estoy. Vale, les va a recordar, el Profe, pues convencionalismo. yo diría, perdón, Dale, Héctor. pues yo diría que es una opinión social o creencia social que se da un valor. O sea, Bien, que gracias a esa opinión se hace algo. Pero creo que esto correcto. va más como para los acuerdos, ¿no? Como los tratos que hacen entre el gobierno y el pueblo para llegar a un fin. Sí. En este momento estoy anotando las personas que están participando activamente en la clase. Las que no están pendientes igual, o sea, yo creo que va a colocar una nota de participación, una de cámara, porque veo que ustedes, o sea, si uno no les está colocando directamente con la nota, no funcionan y pues la cosa no debería ser así, pero pues creo que va a tocar con ustedes así. Fíjense que el convencionalismo hace alusión a las convenciones, ¿sí? Y las convenciones las definen como unos pactos sociales que van a determinar ciertas situaciones en cierto momento histórico. Entonces, ¿qué ejemplo colocaban en el video? El tema de las leyes, ¿sí? Cuando se genera un pacto, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? Una sociedad hace un pacto social en el que se respete el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia el convencionalismo, a esos acuerdos que socialmente se construyen para que se respete el derecho a la vida. ¿Listo? Ahí también hablan sobre el pragmatismo y colocan el ejemplo de la mentira. ¿Qué piensan acerca de ese ejemplo de la mentira?
Por ejemplo, valga la redundancia, Esteban Patiño, que no lo he escuchado. Esteban, Señora, ¿qué piensas acerca del ejemplo del video sobre la mentira? mm, Si recuerdas, o alguien recuerda cuál era el Oye, ejemplo Yo leí, específico. Andrés, profe Sí, Patiño le dice que no es video. verdad. El Andrés, ¿tú internet. recuerdas el tema? No, señora. Daniela, pues según lo que decía ahí, era que, o sea, en la actualidad está considerado la mentira como algo malo, pero como ellos consideraban que si uno mentía para beneficio de uno era útil, pues entonces estaba bien. listo, el tema de la mentira está relacionado con la utilidad. Lo pragmático hace relación a las cosas que son prácticas, que se pueden realizar. Entonces, según ellos, según los sofistas, decían que las personas mentían por quedar bien, porque era útiles para ellos mentir en ese momento. Entonces colocaban el ejemplo cuando uno va a una entrevista de trabajo. Cuando ustedes estén más grandes y les pidan cuando hagan entrevistas de trabajo, les van a decir, les van a preguntar, por ejemplo, si tienen experiencia, ¿sí? Si saben inglés, si alguna vez han hecho X cosa. Y ¿Uno algunas cómo personas, consigue experiencia así de su primer trabajo? Dígame eso, profe. Dígame. exacto, pero algunas personas, digamos, no ponen ese argumento. ¿Por qué? Porque no los van a contratar. Entonces va a ser más útil, no sé, inventarse una experiencia falsa, colocar el trabajo de la empresa de la tía, del primo, etcétera, como que ya trabajaron para trabajar en otro lado. Entonces, ¿qué es? Es útil, es pragmático. Y lo pragmático hace referencia a la práctica, algo que sea ya una solución breve, espontánea, ¿sí? Es pragmático. Cuando ustedes les dicen esa palabra, eso hace alusión. Eh, el escepticismo hace referencia a dudar de todo, ¿sí? Entonces, algo muy importante de los sofistas, y creo que Héctor lo expresó, fue el tema de la religión. Ellos van a decir que dependiendo al lugar en el que se nace, hay una religión específica. Entonces, van a nombrar tribus de Grecia que tenían, por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo? Una era el de que para ellos los dioses se asemejaban a los leones y para los otros se asemejaban los dioses a los monos, ¿sí? Entonces, dependiendo del lugar en el que se nazca, va a haber una religión distinta, o sea, hay que ver el contexto en el que se nace, ¿sí? Y el escepticismo, en ese de dudar de todo, no va a decir que no va a haber una religión absoluta, sino que va a estar determinada por el lugar en el que se nace. Vuelve el ejemplo, por ejemplo, para la parte de Sudamérica, de Estados Unidos y parte de Europa occidental, la religión en la cual va a estar fundamentada o las creencias va a ser la católica y la cristiana, ¿cierto? Van a ser esas dos religiones. Pero en la parte oriental, en la parte de Asia, en la parte de Egipto, en la parte también hacia Israel, hacia toda esta parte del oriente, la religión va a estar enfocada a otro tipo de religiones. Va a ser ya el judaísmo, los musulmanes, los mismos judíos, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto geográfico en el que se nace, se va a dar una religión específica. Y por último, ya está el agnosticismo, o sea, que no hay una creencia como tal, sino hay un cuestionamiento de las cosas. Entonces, trae a colación el que si los leones fueran humanos, por así decirlo, se pintarían a ellos mismos como dioses, ¿sí? Entonces ahí está también la duda constante y el llamado al cuestionamiento de la filosofía en los sofistas. ¿Alguna duda sobre el tema de los sofistas? No, señora. ¿Algo que les haya dejado el video, que les haya inquietado, que quieran compartir? Listo. El segundo tema
como bien sabe que, como, esperen, les dejo aquí para que lo anoten cuando suban sus evidencias. El siguiente tema que vamos a hablar es de Sócrates, ¿cierto? Porque Sócrates en que no estaba de acuerdo con los sofistas. ¿Alguien que me diga? Sócrates decía que, bueno, plantea que los sofistas vendían como su sabiduría o sus conocimientos de forma como cierto oportunismo, pero también a la vez lo veía de forma como una prostitución, ¿sí? Y pues para él no era correcto. Después por eso se decía ese punto. Es verdad, o sea, para él, o sea, a él no le cabía que el conocimiento debería comprarse, sino el conocimiento debería ofrecerse y debería debatirse. Entonces, digamos que en ese punto, Sócrates estaba en desacuerdo con los sofistas. Entonces, como ya vimos los sofistas del periodo antropológico, vamos a ver qué decía Sócrates sobre la educación, sobre la justicia, sobre las leyes, o sea, que no se empezaba a debatir. Mientras tanto, por favor, vayan terminando de copiar lo de los sofistas. Recuerden que para sus exposiciones como material pueden usar estos documentos que les estoy dejando, pueden usar las diapositivas que ya vimos, pueden usar los videos, o sea, construyanse un material chévere para explicar y recordarle a sus compañeros lo que estamos viendo. Listo, en este momento ya les subí la imagen de los sofistas. Ahí ya la pueden visualizar en el Drive. Yo creo que el tema de Sócrates lo dejamos para la siguiente clase porque, porque ya nos quedan 15 minuticos y debemos definir la nota. Por favor, véanse el video que les recomendé de los sofistas, vuélvanselo a ver para que queden cosas claras, el de Sócrates que está anexado también en el Classroom. Y la siguiente clase iniciamos con exposiciones de, de sus compañeros sobre el cosmológico y el antropológico, exceptuando Sócrates. Profe, una pregunta. Dime. ¿Con cuánto tiempo contamos para la exposición? 20 minutos, ¿listo? 20 Deben minutos. hacer un ejercicio práctico. Si se demoran más, no importa, pero lo importante es que esté la exposición clara y el ejercicio práctico. El ejercicio práctico puede ser una sopa de letras, o sea, ustedes la construyen, la presentan y cogen temas específicos, o sea, les estoy dando un ejemplo, no es que vayan a hacer ese. Por ejemplo, cogen Sócrates como palabra, Fisis, Arge, ¿sí? Entonces, a medida que la van subrayando, pueden ir explicando, o sea, la idea es que sea algo creativo, ¿sí? Em, está el video de Sócrates que lo vamos a retomar la siguiente clase. ¿Y ahí hay alguna duda? Listo, entonces, porfa, mientras tanto, vayan terminando de pulir esos apuntes. Les recuerdo, por favor, el orden, la presentación. No es que me envíen una foto de una hoja ahí toda desordenada, no, las cosas claras y los temas claros, con buena letra, buena ortografía, que sea legible. Mientras tanto, les voy a presentar la pantalla para mirar el tema de las notas. Y aclarar un poquito mejor esto.
A medida que vaya resolviendo las notas con sus compañeros, van saliendo de la clase y van subiendo la evidencia, por favor. Hay chicos que en toda la clase no activaron la cámara ni participaron. Entonces, a partir de la siguiente clase, igual les voy a colocar una nota de cámara y los que no, todos empiezan con 100 y los que no activen la cámara o no participen, les voy bajando 5 puntos. De ustedes depende que la nota se quede en 100 o quede en 1. Igual si participan, por ejemplo, constantemente en la clase y tienen 60, les subo 5 puntos por estar participando activamente. De lo contrario, pues va a seguir perdiendo y perdiendo la nota. Y si ya tienen 100 y participa activamente, pues se les sumará a las entregas. Listo, ahí les estoy compartiendo el libro de calificaciones. Está la nota de exposición que está vacía, la de hoy obviamente está vacía. Entonces, Reiner Steven puede salir, tiene las 2 notas. Britney Giselle también. Cristian Alejandro también. Diana Ramírez me entregó tardía y no le he calificado sobre qué es la filosofía. Entonces ahí voy a mirar con Diana, porfa, Diana se queda a ver qué fue lo que pasó porque me entregaste tarde la tarea, sino Profe, ahí dice Dana. Dana, perdón, Dana Ramírez. Jean Paul tampoco me entregó la primera, tiene un 1. Igual, si quiere que el 1 le quede, pues se retira de la reunión y si no, pues me dice por qué no entregó la actividad y miramos qué realizamos. De igual forma, Jamie, Joan Sebastián, tiene un 1. Profe, qué pena. Es que yo tengo una nota en 70 y pues yo tengo la excusa de por qué no estuve en la clase. Listo, ¿y cuál lector te queda? A ver qué fue lo que pasó. Miguel Ángel también tiene sin entregar, entonces ahí sería un 1. Nelly también tiene sin entregar. Entrega tardía, Tatiana. Bueno, ustedes ahí Una pueden pregunta, visualizar la pantalla de yo quién tiene. por qué no ¿Quién es? tengo la nota? Mónica. Mónica, la de la segunda, la de la filosofía antigua. No te la he calificado. Ah, vale. Pero tú tranquila, yo te pongo la nota. O sea, los que tienen Dale. así como en verdecito es porque no las he calificado. Pero las que tienen sin entregar es porque quiero saber, digamos, ahorita qué pasa en este tiempo, que me digan si les cambio la nota, si no. Por ejemplo, Jonal Steven Ruiz no me ha entregado nada, o sea, tendría 2-1. Ya estaría perdiendo el primer periodo. La siguiente nota va a ser, la voy a dejar también así como exposiciones y va a ser cámara y participación. Igual sobre 100 y al final de la clase, si yo veo que no activan la cámara ni participan, les bajo 5 puntos cada clase. 5 puntos por cámara y 5 puntos por participación. Entonces, si la siguiente clase no participan, ya estarían con un 90. Si la siguiente, con un 80 y así sucesivamente. Porque veo que ustedes, si no les presionan uno con la nota, no son autónomos de participar y estar atendiendo en la clase. Listo, los que, por favor, suban la evidencia de los apuntes de la clase. Los que tienen inconvenientes con alguna nota que no hayan entregado se quedan en la reunión y miramos el caso particular. O sea, los que están en verdecito pueden salir. Sí, los que han entregado todo pueden salir. Ya saben que si a ustedes les aparece entrega tardía, les voy a bajar por la entrega tardía. O sea, por ejemplo,
Rachel, si hubiese sacado 100, si hubiese entregado la tarea al momento que era. Pero las dos me las entregó tardía, entonces ya les voy bajando puntos. Profe, yo tengo una Profe, nota ¿será en que puede 10. subir un momento? Es que no veo mi nombre. Tú ya puedes salir 85 y 80. Subes la de hoy y ya esto depende de la exposición. Bueno. Profe, a mí, Profe, por yo favor. tengo una nota en 10. Era porque yo no sabía que tocaba publicar las diapositivas. Los apuntes. ¿Te doy plazo de enviarlos hoy los apuntes Pues sobre ya ese los tema? envié, ya los subí. Listo, entonces yo modifico tu nota, ya puedes salir. Bueno, profe, gracias. Recuerden ahorita subir la evidencia de los apuntes de esta clase. Si tienen alguna duda en este momento, por favor háganla saber. Si no se Profe, manifiestan, yo, les da el 1. Sí, eh, la tuya puntual la modifico de una vez. ¿Cuál es tu apellido, Héctor? Godoy. La tienes en 70. Por eso, profe, pues yo tengo Le, excusa. le diste sin presentar, dale entregar la tarea. Era la primera clase, ¿no? Sí. Sí, profe, mira, yo la envié. Ah, listo, yo te escribí que el lunes revisábamos tu caso y lo editábamos. Sí, yo hice el cuestionario y todo. Listo, entonces voy a anotar aquí tu nombre, Héctor, y yo ahorita reviso y la corrijo. Bueno, profe, gracias. Puedo ir. Igual no, o sea, si son personas que yo veo que participan y que están activos en clases, yo no les voy a dejar una mala nota, pero necesito que me den los argumentos. Por ejemplo, Héctor hoy estuvo activo, participó en clase, pues cómo le va a decir que no le va a modificar y me presenta la excusa. Pero los que no participan, no están atentos en clase, les pregunto y no contestan, pues así es muy complicado ayudarlos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no me la expresan en este momento, ya las notas se quedan así. Yo paso el registro a la coordinadora y la coordinadora pues se va a comunicar con ¿Ya los que no han podemos salir? reportado Los que actividad. ya... Sí, los que tienen bien las notas ya pueden salir. profe, qué pena. Ni un internet de locos todo esto de raco y no sé por qué no se quiere poner bueno. Esteban, estamos Pues mirando quería las notas. eso, profe. Entonces